agradecemos la presencia entre nosotros del doctor Max Puig, que es el presidente del partido Alianza por la Democracia, ADP. Max, vamos a empezar. Tú participaste en la marcha en San Pedro de Macorís, la Marcha Verde, en el contexto de las medidas de coerción que se suponía que había complacido a unas voces de la sociedad civil. ¿Cómo tú valoras la Marcha Verde en ese contexto? Bueno, gracias Rafael, buenos días Ana Mitila y buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Realmente hay un movimiento creciente de la ciudadanía a favor, en contra de la corrupción y a favor del fin de la impunidad. Hubo dudas en enero de si iba a asistir gente a la primera manifestación y fue muchísima gente. Sí, sí. Después no se sabía si la gente iba a ir en los pueblos. Y cada vez ha ido, cada manifestación ha tenido, yo diría que más éxito que la anterior. Ahora existía la duda, porque indiscutiblemente que el gobierno ha tratado de retomar la ofensiva. Exacto. Una ofensiva que había perdido, porque yo sostengo, y por suerte no soy el único en considerarlo, que nosotros estamos viviendo un proceso de crisis política desde hace 2 años. Y no me refiero a la crisis integral, ¿verdad?, de la sociedad dominicana, sus aspectos económicos, sociales, a la crisis generalizada de confianza, sino al aspecto político de la crisis. En ese aspecto político de la crisis, esa crisis arrancó, ¿verdad?, hace más de 2 años en realidad, con el propósito del presidente Medina de hacerse del control de su partido, reformar la Constitución y producir la reelección. Eso hace más de 2 años, pero ahí la iniciativa la tuvo siempre el gobierno. Es decir, cojo el comité central, cojo el comité político, impongo, reformo la Constitución, impongo la reelección. 1 año de iniciativa. Pero desde hace 1 año el gobierno había perdido la iniciativa política. En la segunda mitad del año pasado, del 2016, la iniciativa, quiérase que no, pasó a manos de los partidos políticos de la oposición. Al no reconocer la legitimidad de la elección, al reclamar leyes electorales adecuadas, al reclamar organismos electorales idóneos, y en ese segundo semestre del 2016 la iniciativa la tuvo la oposición, de una forma u otra. Ahora, desde la confesión de Odebrecht, todo este primer semestre del año la iniciativa la ha tenido el movimiento cívico. Exacto. La ha tenido la ciudadanía, la ha tenido el movimiento verde, la Marcha Verde. Y el gobierno ha estado buscando qué hacer. Ahí podríamos decir que esos son los 3 capítulos primeros de la crisis política. Entramos en el 4, quizás, capítulo ahora, con el propósito del gobierno de retomar la iniciativa de alguna manera, con las inculpaciones, con las medidas de coerción. Y algunos han dicho, en un lenguaje muy popular, que el gobierno ha querido hacer un triple play, porque ha actuado con esas medidas contra el movimiento ciudadano, ha actuado contra la oposición y ha actuado contra una fracción interna de su propio partido. Ese triple play lo dijo Noriega, el ministro para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Bueno, pero ¿qué sucede? Que esa es una jugada muy difícil. El triple play es una jugada muy difícil. Muy difícil y muy rara en la pelota. Es excepcional, sí. Y parece que el triple play le está saliendo mal. Y la primera cuestión que había que demandarse es cuáles habían sido los efectos en la ciudadanía. Exacto. De esas medidas de coerción, porque es como si el gobierno hubiese estado tratando de satisfacer la galería, es decir, buscando aplausos. Y la gente ha dicho, no, atención, es decir, no es eso, no son medidas de circo lo que nosotros queremos, no es entretención, queremos medidas de fondo. Y ahí está el hecho multitudinario, extraordinario de San Pedro de Macorís de ayer, de la cantidad de gente que había allí. Y hay que recalcarlo una vez más, gente que fue por sus propios medios.
son manifestaciones en las que no hay acarreo, como se produce en las manifestaciones, ¿verdad?, pagadas, a las que nos tiene ya casi acostumbrados el gobierno. Entonces, esa manifestación, ¿verdad?, ese hecho, yo creo que esa fue una respuesta contundente de la ciudadanía como tal. Y así es como yo valoro, la manifestación de ayer de San Pedro de Macorís. Okay. Sí, aparte de eso, al término de la manifestación, hubo el tradicional manifiesto, una petición de los organizadores de la Marcha Verde, y muy concreta, y fue acerca de 3 jueces que componen la Suprema Corte de Justicia: Fran Soto, el magistrado Segarra, Hirohito Reyes y Segarra. Claro. Entonces, bueno, por la vinculación que ellos han tenido en otros casos, archivando expedientes, como por ejemplo el caso de Félix Bautista. Porque esa respuesta, esa es parte también de la respuesta al propósito del gobierno. Porque el gobierno nos está tratando de vender ahora un discurso. O sea, nos quiere contar un cuento. Y ese cuento que nos quieren contar es que hay un país donde todos los políticos son corruptos, donde todos son iguales, pero hay un presidente, ¿verdad?, que está interesado en reorganizar las cosas, y él ha recurrido a la justicia, para que sea la justicia la que dilucide todo aquello. Por consiguiente, todo el mundo tiene que darse por satisfecho de que la justicia va a actuar. Ahora, ese cuento que nos quieren contar está basado en una gran hipocresía. Es decir, lo que yo llamo la hipocresía pseudodemocrática. Porque ¿de qué justicia nos están hablando? Esa es la justicia que en procesos anteriores, muy recientes, el Procurador General de la República declaró podrida. Pero esa es la justicia que la Suprema Corte de Justicia declaró podrida del lado del Ministerio Público. El presidente de la Suprema diciendo que no se podía condenar a nadie porque el Ministerio Público no servía, no sabían hacer su trabajo. Y que por consiguiente, por más que ellos quisieran condenar, no pueden condenar. Pero los de la Procuraduría dicen que no, que ese no es el problema, que los jueces son venales. Es decir, que los jueces están vendidos a intereses mercuriales o a intereses políticos. Resultado, es decir, ahí hay una duda y una certidumbre. ¿Cuál es la duda? La duda es si nos sirve el Ministerio Público o no sirven los jueces o no sirven ninguno de los dos. Todo eso es duda. Ahora, la certidumbre es la denegación de justicia. El resultado de eso es que al final no se hace justicia. Ahora nos quieren contar el mismo cuento. Dicen, no, vamos a ver esto donde los jueces. Y el planteamiento del Manifiesto Verde nos dice, atención, ¿qué justicia? ¿Qué justicia? Si son los mismos que acostumbran a descargar implicados que están evidentemente comprometidos con la comisión de hechos criminales y delictivos, si son esos mismos jueces los que van a impartir justicia. Entonces, ese planteamiento yo creo que va al centro de las cosas. Es decir, ese planteamiento va al centro. No es porque sean gordos o flacos, viejos o jóvenes, feos o bonitos esos jueces. No, eso no tiene nada que ver. Lo que está en juego es su compromiso político partidario y su comportamiento previo. Porque hay personas que a lo mejor han formado parte de un partido político, se dedican a la judicatura y tienen un comportamiento ejemplar. Es posible, pero ese no es el caso. Es que siguen haciendo galas de su compromiso partidario por encima del interés colectivo de que se aplique la ley. Entonces, pienso que ahí, en ese punto, yo creo que estamos yendo al centro del problema, y eso es lo que también nos ayuda a entender que en este intento del gobierno por retomar la ofensiva, las cosas no le están saliendo bien. No le están saliendo bien por muchas razones. Bueno, ya se sabe que el instrumento jurídico, ¿verdad?, el llamado expediente, no ha sido bien montado. Bueno, pero viene la pregunta, ¿por qué?
si son personas tan competentes. El Ministerio Público se tomó el cuidado de emitir un comunicado a la prensa destacando las cualidades personales y profesionales de todo el cuerpo de profesionales que elaboró el expediente. Sí. Son buenos, y no hay que ponerlo en duda. Entonces, ¿por qué si son buenos fallan tanto? Entonces, ahí viene la otra duda. Pero sí. O sea, los expedientes están elaborados Sí. para que se caigan. Entonces, justamente, o son tontos o lo hicieron expreso, o lo hicieron expresamente. Entonces, si no son tontos, si son inteligentes, si saben hacerlo, si son profesionales y hay errores tan garrafales, fue porque quisieron conocerlos. Entonces, no son errores, no son errores. Es decir, son medidas tomadas precisamente para seguir la tradición, ¿verdad?, de un ministerio público competente, entre comillas, que se equivoca y que no hace posible que se haga justicia. Pero lo que pasa es que cuando se realizan maniobras de esa categoría y las maniobras son descubiertas, entonces el resultado es contraproducente. Lo que se quería que resultara de una manera, pues resulta de otra. Y entonces todo aquello se ve como una maniobra, ¿verdad? Como una componenda, ¿verdad? Es decir, como una patraña del gobierno, que lo que quiere es seguir haciendo lo que está haciendo desde el mes de enero. Es decir, procurando por todos los medios que no se haga la luz. Es decir, en este caso. Es decir, que todo quede en la oscuridad. Y los ejemplos sobran. En enero el presidente de la República nombró un decreto, por decreto una comisión. Dijo que no consultó a nadie, una comisión de personalidades, de notables. Hubo discusión sobre eso, sobre la constitucionalidad de ese decreto. El caso fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, bien gracias, durmiendo. Quizás despierte después que ya todo esto haya pasado. Esa fue la famosa comisión de Punta Catalina para investigar. Pero hay un recurso en el Tribunal Constitucional, pero quizás lo conozcamos después que pase todo esto, el fallo. Ahora, esa comisión de Punta Catalina prometió un informe para febrero y el presidente lo estaba esperando para su discurso. No llegó en febrero. Lo prometieron para marzo, para la primera semana, no llegó en marzo. Lo prometieron para abril, tampoco llegó en abril. Bueno, y ahora uno de sus miembros está preso. Para completar, pero al final lo que se pensó, lo que el presidente pensó, ¿verdad?, que ese era un recurso fundamental para la transparencia, se quedó bien oscuro, o sea no se vio nada. Pero eso fue por ese lado. ¿Y los acuerdos con Odebrecht? La homologación. Primero, una homologación fuera de la ley. Es decir, que el juez mismo tuvo que descartarla. La modificaron, la aprobaron. ¿Y qué pasó con ese acuerdo? Bueno, pues que no se cumplió. Que las informaciones no fueron en los interrogatorios en Brasil. Sí, no el informe de Odebrecht aquí. Es que Odebrecht tenía que ofrecer todo tipo de información. Sí. Todo tipo de información, so pena de producir la anulación total de ese acuerdo. Sí. Pero de eso ni se habla. Ni se habla. Es decir, ese acuerdo realmente ha sido letra muerta. Incluso están obligados a ofrecer cualquier información. Esa información que dio el ministro Montaz sobre el financiamiento de las campañas electorales, eso hay que preguntárselo a Odebrecht. Y está obligado a responder y tiene que decir todo lo que sabe. Es decir, pero todos esos son elementos, ¿verdad?, de este montaje. Es decir, que se han ido cayéndose uno tras otro. Sí, y a propósito de eso, llama la atención que lo que fue dado a conocer el viernes, la resolución del juez sobre las medidas de coerción, en qué estaban fundamentadas. En el caso de Temístocles Montaz, ellos dice la resolución, que Montaz habría recibido soborno, dinero para financiar su pre-campaña. Entonces ponen los años en que hubo campaña, no pre-campaña. Los años electorales 2008, 2012, 2016. Pero difiere. Es a propósito de lo que está diciendo, de que hay que investigar. Bueno, Temístocles Montaz dijo que fue para la campaña electoral de Danilo Medina.
¿verdad? De esos años, 2000, 2010, ¿Y a quién atribuirle ese error? 2008, 2012, 2016. ¿Y ese error a quién se le Pero atribuye? entonces, en la instancia del Al juez de juez, instrucción. dice que la pre-campaña de Temístocles Montazo. Pero no solamente eso. Y Víctor Díaz Rúa declaró que él fue a Brasil por instrucción en una misión encabezada por el presidente Danilo Medina, y eso no aparece en el expediente. Y él lo dijo. Cuéntanos tu opinión sobre no están todo lo que están ni son todo lo que son. Sí. ¿Quiénes faltan? Eso en cuanto a personas y temas, porque ahora estamos centrados en soborno. Sobre evaluación no se habla ni sobre Punta Catalina. Sí. Bueno, ¿quiénes están y quiénes no están? En primer lugar, sobre eso, y la frasecita cobró, ¿verdad?, actualidad, por las declaraciones del Procurador General de la República, porque él fue enfático al decir que están todos los que son, todos los que están todos los que son. Pero el expediente que él firmó dice lo contrario. Exacto. El expediente que él firmó dice lo contrario. Entonces el expediente dice, en su parte final, que este es un análisis, un estudio preliminar, que por consiguiente es de esperar que en el curso de las investigaciones se vayan dilucidando las cosas y aparezcan los nombres y los hechos de otros implicados, que es lo jurídicamente correcto. Porque se está abriendo un proceso de investigación, de instrucción. Pero lo que dice es correcto. Ahora, lo que dijo el procurador no, eso es politiquero. Eso no tiene nada que ver con la justicia. Es decir, ¿cómo es posible, si usted está comenzando, que usted salga con eso? Es más, eso desdice del Procurador General de la República como Procurador General de la República. Él no hizo una declaración jurídica, él hizo una declaración política. No, política no, rectifico, politiquera. O sea, eso por ese lado. Ahora, ¿quiénes están en el expediente y quiénes no están? Yo creo que hay 4 grupos. Hay algunos que no podían dejar de estar. Sí. O sea que Evidente. por fuerza no podían dejar de estar. Hay 2 o 3 personas ahí, 3 personas que están ahí, como se dice corrientemente, de cajón, o sea, obligatorio. Hay otro grupo que está también por razones políticas o politiqueras, porque de los 14 hay 7 del principal partido de la oposición. Sí. Entonces, bueno, puede ser, hay que dilucidar aquello, a ver quién es responsable de qué. Pero el hecho de cargar el dado de esa manera, obviamente no señala que hay una intención, es decir, de contar el cuento al que yo hacía referencia. Es decir, aquí somos todos pillos, somos todos ladrones, es decir, no importa, da igual, entonces mejor dejar a los ladrones que están en vez de poner otros, porque al final la política no sirve, todo es corrupción. Esa es la historia que quieren que nos sigamos creyendo. Y por eso entonces está ese grupo, fundamentalmente por esa razón. Hay un tercer grupo que seguramente el presidente de la República a lo mejor no quiso que se incluyera, pero no pudo dejar de incluirlo. Y esto seguramente por determinadas evidencias que han aparecido, como las transferencias bancarias, ¿verdad?, la trazabilidad del dinero, la ruta del dinero. Entonces ahí hay un grupo de personas, o sea, que seguramente el presidente no hubiese querido, pero ahí están. Y este es el grupo más importante, que es el que no está en el expediente. El grupo más importante no está en el expediente, porque el pillaje más importante, es decir, la estafa mayor dentro de la gran estafa, es Punta Catalina. Ayer la gente coreaba en San Pedro de Macorís, qué obra tan dañina la de Punta Catalina. Y es verdad, qué obra tan dañina la de Punta Catalina en todos los sentidos. Y claro, claro para mí y por suerte también para mucha gente, esa obra, ¿verdad?, que es el buque insignia del presidente Medina, parece que va a ser su Titanic también. Es decir, ya se encontró con un iceberg enorme, apenas se conoce la punta del iceberg, ya hubo colisión, ya Punta Catalina chocó, ya está haciendo agua, parece que no cabe todo el mundo, los botes salvavidas, es decir, en el Titanic murió el capitán. Entonces, el tema de Punta Catalina yo creo que es un tema central en todo esto. O sea, porque es
donde quizás la estafa ha asumido ribetes más diversos y también, yo diría, más groseros. O sea, porque si bien es cierto que la sobrevaluación en sentido general, es decir, eso a nivel de toda América Latina, de las obras de Odebrecht se ha calculado por confesiones de la propia empresa en alrededor de un 22%, como lo destacaba en su discurso Juan Bolívar Díaz ayer, sí, allá en San Pedro de Macorís, y eso ha sido establecido. Sin embargo, en Catalina todo indica que la sobrevaluación rompió ese parámetro del 22%. Los cálculos más moderados, o sea, los cálculos más modestos, establecen la sobrevaluación los más modestos, es decir, la sobrevaluación de Punta Catalina en más de un 30%. Exacto. Y soy muy moderado. Exacto. Soy muy moderado, es decir, la sobrevaluación Catalina fue seguro de más de 500, 600 millones de dólares. Es decir, entonces... Sobre 2.000. En este caso sobre 2.000 no, porque 1900. Si es 1.400 y sobrevaluaron a 2.600, representa una sobrevaluación de Max, cerca del 40%. Permíteme, Max, en esto. La Procuraduría, frente cuando se insiste a Catalina, lanza una declaración pública diciendo que se detectó soborno para la negociación del préstamo, el financiamiento, pero que no hubo irregularidad en la licitación y la adjudicación. Y ese es el objetivo de la Comisión Presidencial. Sí, pero esa es otra pifia grave del Procurador General de la República, porque en la página 14 del expediente señala de manera explícita que en el caso de Punta Catalina hubo soborno en la adjudicación de la licitación, y en la licitación y en la adjudicación. Y lo dice expresamente porque después de enumerar los 17 proyectos de Odebrecht, dice, en todos estos casos, y lo dice expresamente, en todos estos casos hubo soborno en la licitación y adjudicación de las obras. Entonces después el procurador ahí también contradice el documento que él firma. Es decir, y dice que no, que ahí... O sea, pero ese fue, en ese caso ya es un poco risible, porque es un poco donde dije Diego, donde... Es decir, ese tipo de juego de palabras donde el expositor queda completamente envuelto. Es decir, de manera que yo pienso que aunque el gobierno haya querido, y vuelvo con mi idea inicial, retomar la ofensiva, pues le está saliendo mal, le está resultando mal su propósito. Porque todas estas, es decir, las contradicciones son muy gruesas. Es decir, y es muy evidente lo que el gobierno está tratando de hacer. Ha tratado de, si se quiere, es decir, hacer que no se conozcan detalles fundamentales, sacar de juego responsables, bueno, sacar de juego, porque aquí hay, sacar de juego, por un lado, Odebrecht, es decir, a Odebrecht a través del acuerdo homologado, sí, pero que no se está cumpliendo. Y por eso también que se insiste tanto en las declaraciones juradas. O sea, porque al no haber sustento, al no estar presente en los documentos, las informaciones que Odebrecht debía rendir, al no rendirlas había que llenar ese expediente. Y se fueron por las declaraciones juradas, cuánto usted ganaba, cuánto usted tiene. Y ahí esa es otra cosa, como lo señaló Participación Ciudadana, y otras personas lo han señalado. Es decir, todo esto demuestra que los famosos sistemas de control no servían para nada, no permitieron controlar nada. Entonces, lo que ha querido, vuelvo con la idea, el gobierno es dejar de lado responsables fundamentales, Odebrecht por un lado, los funcionarios de Odebrecht, y claro, todo el que tiene que ver con Punta Catalina, pero es que excluyendo Punta Catalina se están excluyendo ellos mismos, porque los responsables fundamentales de esa parte de la estafa, que es la más gruesa, son los propios responsables, porque, y ahí el presidente de la República es responsable directo, no solamente indirecto como presidente, porque él es el presidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales.
El señor Rubén Jiménez Bichara es el vicepresidente ejecutivo. Es decir, que el presidente Medina no es solamente responsable, en tanto que es responsable general de la administración pública, jefe del Estado, jefe del gobierno. No, él es responsable directo, es decir, de Punta Catalina, hasta el punto que él admitió que él negoció y que Punta hizo una Catalina, rebaja, Palacio, logró una rebaja. Pero una rebaja como por encima de la supuesta licitación honesta, ¿verdad?, transparente, Sí. que no firmaron parte de los que participaron en esa licitación. Entonces, estamos hablando realmente de una situación que toca los cimientos mismos del sistema político dominicano. Sí. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos hablando de algo que va a los fundamentos mismos del poder en la República Dominicana y que pone en evidencia para qué ha servido el poder, en complicidad con quién se ha ejercido el poder, y que plantea por consiguiente ser una refundación institucional. Bueno, decir, antes de que se quiere superar esto. Sí, antes de que se nos termine el tiempo, que de hecho ya se terminó. La oposición luce disgregada. La oposición había estado dando ejemplos de cómo actuar en conjunto en los alrededor de mayo del año pasado. Pero, por ejemplo, ahora no debería estar junto a la oposición reclamando una justicia independiente, no debería estar junto a la oposición como vigilante de qué pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura. No debería estar la oposición pendiente de qué va a pasar con esas reformas institucionales que acaba de mencionar. Sí, pero atención, la oposición no está disgregada. No. Todos los partidos de la oposición en estos temas estamos marchando al unísono. Y estamos realizando reuniones regulares y estamos poniéndonos de acuerdo en temas fundamentales. Pero hay que entender también lo que son las iniciativas y los protagonismos. Como yo decía, en el segundo semestre del año pasado, la iniciativa, la agenda nacional la puso la oposición. En la segunda mitad el gobierno quería ratificar la Junta Central Electoral de Roberto Rosario y no lo logró. Y fue gracias a las iniciativas conjuntas de la oposición. Claro, las iniciativas pasaron a otro plano. Es decir, por más que nosotros queramos, el centro de la actividad política hoy pasa a través de la denuncia de corrupción y pasa a través de lo que ha pasado con Odebrecht. No es que lo otro no sea importante, sigue siendo esencial, pero esto ha sido de una magnitud tal, es decir, que ha copado por fuerza las primeras planas. Ahora, otra cosa, eso no quiere decir que el gobierno no esté actuando, el gobierno está actuando y busca formas de diversión, trata de meter el tema haitiano, trata de mete el tema de la interrupción del embarazo, es decir, pretende producir una alianza con determinados sectores, a ver si recompone sus bases de apoyo político-social. Y también la emprende contra partidos de la oposición. La emprende, porque eso que le pasó, ese debate que hay en el Partido Reformista Social Cristiano es una hechura del gobierno. Es decir, eso de poner todos los reformistas que tienen altos cargos en el gobierno a tratar de retomar el control de ese partido con el apoyo de una decisión totalmente antijurídica, ¿verdad?, del Tribunal Superior Electoral, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta también el tema de las implicaciones de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que vuelvo y digo, a lo mejor uno que otro está implicado y todos tienen que responder. Es decir, nadie está exento de tener que responder, pero la acción como conjunto es una acción política destinada a afectar ese partido que es el principal partido de la oposición. Entonces nosotros no podemos ver la acción de la oposición al margen de esa situación. Pero para resumir, estamos muy coordinados, estamos trabajando muy de acuerdo, tenemos un adversario de talla,
Es decir, porque es un adversario que no para mientes. Esto es un gobierno que está dispuesto a hacer cualquier cosa, contar no solo de quedarse ahí, sino de seguir, porque hay un proyecto reeleccionista. Y quizás de eso podamos hablar en otro momento. Sí, pues muchísimas gracias, como siempre, el doctor Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia. Muchas gracias por acompañarnos.